Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 341. 338. Dragon God Power Level Azazel Surprise Visit. A medida que se acercaba la noche, llegó el momento de que los diablos cumplieran con sus obligaciones contractuales. Como de costumbre, Mika no participó, un hecho que ya no sorprendía a nadie. Su fuerza había sido probada en la batalla y sus victorias habían sido presenciadas de primera mano. Todos lo habían visto derrotar a Cocabiel. Para ellos, era prácticamente un demonio de clase Satán. A este poderoso ser no le importaban las tareas mundanas. Por lo tanto, nadie cuestionaba su ausencia. Después de que Rías asignó sus tareas, el club de investigación oculta quedó desierto, a excepción de Mika, que estaba recostado en el sofá. Está extrañamente tranquilo, murmuró Mika, mirando por la ventana al anochecer. Es hora de un poco de contemplación. Se recostó, con las manos detrás de la cabeza, la mirada fija en el techo y sus pensamientos divagando. Según la historia original, el tratado de paz entre los demonios, ángeles y ángeles caídos debería concretarse pronto. Y entonces atacará la Brigada del Caos. Y Balí, el emperador dragón blanco, considerado aliado de Azazel, los traicionará y se unirá a la Brigada del Caos. La Brigada del Caos era un grupo de demonios errantes, ángeles y ángeles caídos que buscaban crear su propio mundo, una nueva tierra bajo su control. La traición de Balí se originó en su herencia diabólica. Después de todo, Azazel lo consideraba el emperador dragón blanco más fuerte, debido a su singular linaje. Un híbrido mitad humano, mitad demonio, descendiente del Lucifer original. Este no era el mismo Lucifer que el hermano de Rías, Sirces. El linaje de Balí provenía del Lucifer original, el de la Biblia, uno de los 4 grandes satanes originales, quienes habían perecido en la antigua guerra contra el Dios de la Biblia. Sus descendientes, al no tener poder para heredar sus títulos, se limitaron a adoptar sus nombres. Los títulos de los 4 grandes satanes, una vez posiciones de poder, se habían convertido en títulos honorarios, y para los demonios de sangre pura, que valoraban su linaje por encima de todo, esto era inaceptable. Los descendientes de los Satans originales habían traicionado a los demonios, uniendo fuerzas con ángeles extraviados y ángeles caídos para formar la Brigada del Caos. Balí, que llevaba la sangre del Lucifer original, también había elegido traicionar a los ángeles caídos, aunque no había escapado realmente del control de Azazel, y finalmente regresó. Sin embargo, en el próximo conflicto, él sería un enemigo. Balí, el emperador dragón blanco, el rival predestinado de Issei, no es alguien con quien deba lidiar. Se lo dejo a Issei. En cuanto a mí, supongo que esos demonios de la facción del viejo Satán serán mis próximos objetivos. Mika sonrió, pensando en sus posibles adversarios. No le preocupaba el ataque de la Brigada del Caos. No eran rival para él, ni siquiera dignos de ser considerados una verdadera amenaza. Sin embargo, le servirían como trampolines para ascender de nivel. Calculó que su poder actual era aproximadamente equivalente al de un dios dragón, lo que significaba que aquellos a quienes atacaba, en cierto modo, se sentirían honrados de enfrentarlo. Mika sonrió. No eligió a sus objetivos con precisión. Como viajero entre mundos, no le faltaban oponentes potenciales. Simplemente seleccionó a quienes ya eran sus enemigos, basándose en sus circunstancias actuales. Y ahora, como miembro de la nobleza de Rías, era parte de la facción del diablo. Por lo tanto, sus objetivos provendrían naturalmente de los enemigos de los demonios. Claro que había otras consideraciones, otras alianzas y rivalidades que tomar en cuenta. Elegiría a sus objetivos con cuidado, mediante un proceso de eliminación. Como ahora, por ejemplo.
Sus objetivos actuales eran aquellos cuyo poder apenas alcanzaba la clase Satán. Me pregunto si la encontraré, Otis, la diosa dragón infinita. Creo que también es parte de la Brigada del Caos, reflexionó Mika, buscando en sus recuerdos. Su conocimiento de High School DxD proviene principalmente del anime y fanficción. No estaba del todo familiarizado con los antagonistas posteriores, por lo que no podía confiar únicamente en sus recuerdos, prefiriendo tratarlos como referencias, no como guías definitivas. Muchas de las series que recordaba todavía estaban en curso cuando fue transportado a este mundo. ¿Quién sabía qué nuevos personajes o giros en la trama introducirían los autores? Naruto, por ejemplo, los arcos posteriores son completamente diferentes a los anteriores. Si alguien hubiera viajado a ese mundo, confiando únicamente en su conocimiento de las primeras partes de la historia, se habría llevado una desagradable sorpresa. Por eso tenía que ser cauteloso y tratar sus recuerdos como meras sugerencias y no como verdades absolutas. Sin embargo, ciertos acontecimientos, como el ataque de la Brigada del Caos, eran prácticamente inevitables. No permitirían simplemente que las tres facciones formaran una tregua, pues complicarían sus propios planes. En cuanto a Otis, Mika la recordaba como una persona bastante ingenua y fácilmente manipulable, su posición como líder de la Brigada del Caos era más un papel de figura decorativa que una verdadera posición de liderazgo. Sin embargo, era increíblemente poderosa. Calculó que necesitaría alcanzar el noveno sentido con su cosmo para siquiera acercarse a su nivel, e incluso así, no sería rival para ella. Para derrotar a Otis, probablemente necesitaría dominar el noveno sentido. En cuanto a Gran Rojo, probablemente necesitaría alcanzar la cima del noveno sentido para poder desafiarlo. ¿La victoria estaba lejos de estar garantizada? Todavía estaba muy lejos de la cima del poder en este mundo. Al comparar los niveles de poder de los universos de Saint Seiya y High School DxD, Mika estimó que eran aproximadamente equivalentes. Si bien existían reinos más allá del noveno sentido en el mundo de Saint Seiya, solo un puñado de seres los habían alcanzado. Y en el mundo de High School DxD, había leído en un fanfiction sobre un ser que supuestamente había derrotado incluso a Gran Rojo, logrando incluso decapitarlo. Tal hazaña sugería un nivel de poder que superaba con creces el de un dios dragón. Por lo tanto, los dos universos estaban, en cierto sentido, equilibrados. Y en este mundo, aparte de los dos dioses dragón y cualquier otra potencia inesperada que pudiera surgir, no le temía a nadie, ni siquiera a los considerados entre los 10 más fuertes del mundo. Solo Otis y Gran Rojo estaban realmente fuera de su alcance. Sin embargo, esto no era sorprendente. Después de todo, incluso en la historia original, la brecha entre Otis, perpetuamente en segundo lugar, y los verdaderos líderes, era enorme. Pero no podía simplemente ignorarla. Mientras Gran Rojo residía en la brecha dimensional, despreocupado de los asuntos de este mundo, Otis había sido expulsado de ese reino y, anhelando regresar, había sido manipulado por la Brigada del Caos. Tendré que tener cuidado con la participación de Otis, reflexionó Mika, repasando sus planes, sus posibles aliados y enemigos. Su siguiente paso era esperar, disfrutar de su vida normal, hasta la reunión de las tres facciones, el ataque de la Brigada del Caos. Sin embargo, todavía tenía una tarea más. Le prometí a Issei un nuevo método de entrenamiento. No puedo hacer promesas vacías. No quisiera convertirme en el tipo de gerente que desprecio, pura palabrería y nada de acción. Mika negó con la cabeza y reflexionó sobre sí mismo, refinando la idea que había propuesto antes. Y así, reanudó su rutina diaria. Disfrutar de su tiempo con sus amigos y compañeros, los simples placeres de la vida escolar, y luego, durante las clases o en su tiempo libre, concentrarse en su investigación, desarrollando la técnica del despertar del linaje para Issei. Sin embargo, esta tranquila rutina no duró. Una noche, Issei regresó de una misión con noticias sorprendentes. Se había encontrado con Azazel, gobernador general de Los Ángeles Caídos. Y todo empezó con un cliente habitual. Issei había conseguido recientemente un cliente fiel, alguien que lo llamaba casi todas las noches. Incluso bromeaban con él, diciendo que por fin tenía un admirador, aunque era un hombre. Llamaba a Issei en plena noche para comprarle pan, acompañarlo a pescar o para cualquier otro recado trivial. Sin embargo, esto les había permitido conocerse. Y esta noche, había convocado a Issei para ir jugar videojuegos.
Issei, un fanático de los videojuegos, aceptó de inmediato. Se sentaron juntos, con los controles en la mano, y su espíritu competitivo crecía con cada partido. Después de perder otra ronda, Issei, exigiendo una revancha, estaba a punto de agarrar su control cuando las palabras del hombre lo detuvieron en seco. Oh, ¿aún con ganas de más? Entonces, tomemos otra ronda, Issei, o debería decir, Emperador Dragón Rojo. Issei se quedó paralizado, soltó el control y saltó hacia atrás, invocando el equipo potenciado y adoptando una postura de combate. Gracias al entrenamiento de Mika, ya no era el demonio ingenuo e inexperto que había sido. Ahora era un guerrero capaz. Vaya, qué reflejos tan impresionantes. El hombre, aparentemente imperturbable ante su reacción, simplemente aplaudió, con la voz llena de diversión. ¿Quién eres?, preguntó Issei, reconociendo el rostro del hombre, aunque no podía ubicarlo. Soy Azazel, gobernador general de Los Ángeles Caídos. Es un placer conocerte, Issei Oudou, el emperador dragón rojo. 6 pares de alas negras se desplegaron desde su espalda, una clara muestra de su poder y estatus. ¿Qué? De vuelta al salón del club Ibam. Ese bastardo. Rugió Rías, golpeando la mesa con la mano. El encuentro entre los demonios, ángeles y ángeles caídos está previsto en esta ciudad, pero no ahora. Que el gobernador general de los ángeles caídos se inmiscuya en mi territorio, interrumpa mis operaciones y se acerque a un miembro de mi nobleza sin permiso, claramente tiene motivos ocultos. Recientemente le habían informado sobre la próxima reunión entre las 3 facciones, una cumbre para discutir sus futuras relaciones y, con suerte, establecer una paz duradera, consecuencia de las acciones de Cocabiel. Esta noticia la había puesto nerviosa. Como anfitriona de un evento tan importante, no podía permitirse ninguna complicación. Y ahora, la repentina aparición de Azazel solo intensificó su ansiedad. He oído que a Azazel le interesan los Sacred Gears. Probablemente esté detrás de Issei. Entonces, ¿tiene a mi subalterno en la mira? Quizás debería eliminarlo, dijo Mika con voz seria, aunque sus ojos brillaban con diversión. Chapter 342. 339. School Rumors Confirmed. Sircech Surprise en trance. Mika, no. La voz de Rías, llena de pánico, resonó por la habitación. Sobresaltada por sus palabras anteriores, y olvidando su enojo anterior, se movió con una velocidad imperceptible para los humanos, apareciendo frente a él y empujándolo hacia el sofá. Su dramática reacción divirtió a los demás. ¿Qué prisa tienes, Rías? Obviamente está bromeando. Aunque todos sabemos que Mika es fuerte, y derrotó a Cocabiel, un miembro del cuerpo de ángeles caídos, eso no significa que pueda derrotar a Azazel, el gobernador general de los ángeles caídos, su guerrero más fuerte. Eso es un nivel completamente diferente. ¿A qué no se rió entre dientes, tapándose la boca con la mano? Como alguien con herencia de ángel caído, aunque despreciaba tanto a su linaje como a su padre, todavía estaba familiarizada con la dinámica de poder dentro de la facción de ángel caído. Cocabiel no estaba entre sus más fuertes. Ni siquiera estaba entre los 5 mejores. Y la diferencia con Azazel era enorme. Seguramente Rías, como demonio, también lo sabía. Entonces, ¿por qué reaccionó tan fuerte? Observó a su amiga con una expresión pensativa, a pesar de su diversión. ¿Podría ser por Mika? Sin embargo, sus reflexiones no le impidieron burlarse de Rías. Rías, al darse cuenta de lo que había hecho, se sonrojó, sintiendo el peso de sus miradas divertidas. Miró a Mika, la instigadora de su vergüenza. Él, a su vez, fingió inocencia y su expresión de desconcierto solo alimentó su ira. Espera, Mika. Hablaremos de esto más tarde, dijo Rías en voz baja y amenazante, transmitiendo su desagrado con una mirada penetrante antes de volver a su asiento, recomponiéndose y respirando hondo varias veces para calmarse. No esperaba que hiciera un comentario tan frívolo, sobre todo tratándose de un asunto tan serio. Además, una parte de ella creía que podía derrotar a Azazel. Tras su regreso, al percibir su creciente poder, le preguntó sobre sus experiencias en el mundo de Saint Seiya, aprendiendo sobre su entrenamiento y su ascenso al 8º sentido. Luego le preguntó sobre su fuerza actual. Entre los 10 mejores del mundo, respondió Mika con indiferencia. Esto la dejó atónita. Después de todo, los 10 mejores del mundo eran figuras legendarias.
La clasificación actual, excluyendo a Gran Rojo, que residía en la brecha dimensional y no era considerado parte de la estructura de poder activa, colocaba a Otis, el dios dragón infinito, en la cima. Sin embargo, ella estaba en una liga propia, era un ser de una dimensión superior. En cuanto a los 9 restantes, Brahma, Vishnu y Shiva del panteón hindú, Indra de la cosmología budista / hindú, Thor y Fenrir de la mitología nórdica, Luke de la mitología celta, Tifón de la mitología griega, y Hades, sus clasificaciones no fueron fijas. Eran considerados iguales, los seres más fuertes por debajo de Otis, todos habiendo alcanzado la cima de la clase dios, el pináculo del poder por debajo de los dioses dragón. Mika los consideraba de nivel rey dios. Después de todo, los dioses principales en la mayoría de los panteones a menudo eran los guerreros más fuertes, aunque todavía dentro del mismo nivel que los otros dioses, y en el futuro, otras potencias ocultas también serían consideradas entre los 10 mejores, lo que lo convierte más en un título que en una clasificación estricta. Mika, en la cima del 8º sentido, también había alcanzado este nivel. Solo al alcanzar el 9º sentido podría rivalizar con los dioses dragón. Sin embargo, aún así, estar entre los 10 mejores del mundo fue un logro significativo, un nivel de poder que superaba por mucho al de Azazel, un reino que solo el dios de la Biblia, en su mejor momento, había ocupado. Si bien Mika creía que el dios de la Biblia probablemente estaba entre los 3 primeros, junto con los Triexa, ambos con poder de nivel dios dragón, Rías no estaba al tanto de esto. Simplemente sabía que Mika era increíblemente fuerte, lo suficientemente poderoso como para derrotar a Azazel. Por lo tanto, cuando él sugirió eliminarlo, le creyó, de ahí su reacción de pánico. Con la reunión de las 3 facciones acercándose rápidamente, no podía permitirse más incidentes. Tras calmarse, recuperó su compostura habitual. Los demás, al ver su reacción, también se tranquilizaron. Después de todo, era una conversación seria. Entonces, ¿el objetivo de Azazel es Issei? ¿Yo? ¿Por qué yo? Preguntó Issei, desconcertado. Azazel siente una gran debilidad por los Sacred Gears. Los colecciona, los estudia, con la esperanza de descubrir sus secretos. Tiene bajo su mando una unidad entera de poderosos portadores de Sacred Gears. Bali, el emperador dragón blanco, por ejemplo, explicó Rías. Como miembro de su nobleza, la seguridad de Issei era su preocupación, especialmente dado su estatus como portador de Longinus, lo que lo hacía aún más valioso. Si bien todos los demonios trataban a sus nobles como familia, aún existían ciertos grados de cercanía. Para Rías, Mika era sin duda el más importante, seguido de Akeno y luego Issei. Ser el tercero en su nobleza era una prueba de su potencial. Issei se abrazó y se estremeció al pensarlo. Prefería a las mujeres hermosas y con mucho gusto. Si fueran ellas quienes lo atacaran, incluso podría rendirse. Issei sonrió ante el pensamiento, con una expresión bastante lasciva en su rostro. Los demás, al ver su reacción, intercambiaron miradas divertidas. Estaban acostumbrados a sus excentricidades. Ese pervertido y su obsesión con las mujeres es realmente notable, dijo Mika, sacudiendo la cabeza. Los demás asintieron en señal de acuerdo. En ese momento, Kiba se acercó a Issei y le puso una mano en el hombro. No te preocupes, Issei, te protegeré, dijo con una sonrisa. Sin embargo, su expresión seria y sus palabras tranquilizadoras tuvieron un efecto inesperado en Issei. Espera, aunque aprecio tu preocupación, Kiba, que alguien me diga eso con una expresión tan seria, es inquietante. Issei dio un paso atrás. Sabía que entre las chicas de la escuela, su relación con Kiba era un tema frecuente de discusión, a menudo malinterpretado. Dado que él y Kiba eran los únicos miembros masculinos de la nobleza de Rías además de Mika. Mika a menudo usaba su poder para volverse prácticamente invisible, y a Kiba a menudo se le encomendaba transmitir mensajes de Rías, aunque Mika ocasionalmente también lo hacía, a menudo se encontraban solos juntos, una situación que no había pasado desapercibida para las chicas de la escuela. Los rumores de una relación especial entre él y Kiba ya se habían extendido. Issei, que aspiraba a ser un rey del harem, no ese tipo de rey, estaba mortificado. Las palabras de Kiba, combinadas con su conocimiento de estos rumores, solo alimentaron su incomodidad. Claro que hablo en serio, Issei. Eres mi amigo, mi camarada. Si no te hubiera ayudado cuando estabas en peligro, ¿cómo podría considerarme un caballero de la nobleza Gremory?
Kiba, después de todo, era un caballero. Oh. Los demás, incluida Rías, se inclinaron, ansiosos por escuchar más, sus chismes internos se encendieron. Mika incluso empezó a aplaudir, como si los estuviera animando. Todos estaban al tanto de los rumores que rodeaban a Issei y Kiba. Después de todo, los chismes se extendían rápidamente, sobre todo entre grupos de chicas muy unidos. Y Mika, tras ocultar su presencia, solía escuchar sus conversaciones, contándole luego los detalles a Issei, para su vergüenza. Mientras que Issei normalmente se tapaba los oídos y protestaba en voz alta, Mika siempre lograba transmitir la información directamente a su mente. Al oír los aplausos de Mika, Issei recordó sus anteriores entrenamientos con él, con la mente llena de imágenes bueno, digamos que no fue agradable. Retrocedió un paso más, con la mirada fija en Kiba, con una compleja mezcla de emociones arremolinándose en su interior. Issei apreciaba la preocupación de Kiba, su lealtad, pero su tono, no parecía el de un amigo o camarada, sino el de alguien, que le interesaba. Palabras como esas, dirigidas a las chicas de la escuela, las harían desmayarse. Sin embargo, Kiba, sin darse cuenta de la lucha interna de Issei, continuó, su voz llena de genuina sinceridad. No te preocupes, Issei. Mi Sacred Gear ha alcanzado el balance Breaker. Y con tu Boosted Gear, creo que podemos superar cualquier desafío. Aléjate de mí. Issei retrocedió, desesperado por escapar del afecto de Kiba. Mika, Rías, Akeno y Koneko estallaron en carcajadas, mientras Asia, pálida, corría hacia Issei. Issei-san, no puedes estar con Kiba-senpai. No estoy con él, Asia. Gritó Issei mortificado. Issei, la cara de Kiba decayó. Issei rápidamente se distanció de él, ansioso por poner fin a este malentendido. Al ver sus payasadas, Mika y los demás sonrieron, la tensión anterior se había disipado por completo. Aunque no podemos atacar activamente a Azazel, debemos ser cautelosos. No permitiré que se apodere de ningún miembro de mi nobleza, dijo Rías con voz firme, intentando volver al tema en cuestión. En ese momento se escuchó una voz que gritó. Azazel siempre ha sido así, Rías. Rías se giró y vio a su hermano de pie en la puerta. Hermano. Chapter 343. 340. The Strongest Satan non et toi de Animore. Hermano. Balbuceó Rías, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo en la voz. Después de todo, era Sir Zetch Lucifer, su hermano mayor y el Satán más poderoso, el Lucifer actual. Akeno, Kiba y Koneko, acostumbrados desde hacía tiempo a su presencia, se arrodillaron inmediatamente, mientras Issei y Asia se quedaron congelados, sin saber cómo reaccionar. Shinobi, quien, a diferencia de Issei y Asia, no había participado en el Rating Game y conoció a Sir Zetch, los miró desconcertada. Ella no reconoció al recién llegado como Satanás Lucifer. Mika, sin embargo, permaneció sentado. Aunque técnicamente era el sirviente de Rías, no estaba obligado a obedecer las órdenes de Satanás. Después de todo, en un sistema feudal, el amo de su amo no era su amo. E incluso Rías, su amo nominal, exigía su lealtad no por su autoridad, sino por su relación. Al fin y al cabo, se había unido a su nobleza con la firme intención de marcharse cuando quisiera. Issei, dándose cuenta rápidamente de la situación, también se arrodilló, y Asia, imitándolo, hizo lo mismo. Rías, recuperándose de su shock inicial, se acercó a Sir Zetch. No hay necesidad de formalidades. Estoy aquí, informalmente, dijo Sir Zetch, indicándoles que se levantaran. Akeno, Kiba y Koneko se pusieron de pie. ¿Pero qué haces aquí, hermano? Preguntó Rías, todavía sorprendida por su inesperada visita. No podía imaginar por qué él, con su apretada agenda de Satán, aparecía de repente en el club de investigación oculta. Sir Zetch sonrió y levantó un volante. ¿Qué quieres decir? ¿No se acerca la reunión de padres y maestros? Pensé en ir. Me encantaría ver de primera mano el esmero académico de mi hermanita. Rías, sin embargo, simplemente se dio un golpe en la frente. Graifia te lo dijo, ¿verdad? Se giró hacia Graifia, quien permanecía respetuosamente detrás de Sir Zetch. Ella lo había acompañado. En efecto. Como responsable de gestionar la agenda de la nobleza Gremori, los informes de la Academia Quo me llegan. Y como reina de Sir Zetch-sama, naturalmente le informo de cualquier información relevante.
Grayfia confirmó con un asentimiento. Rías suspiró. No podía creer que su hermano hubiera venido desde tan lejos solo para una reunión de padres y maestros. Aunque mis deberes como Satanás son exigentes, no pude resistirme a asistir a la reunión de padres y maestros de mi hermana después de leer el informe. Incluso me tomaré un tiempo libre, si es necesario. No te preocupes, papá también asistirá. Eso no me preocupa. Eres un Satán, hermano. ¿Cómo puedes abandonar tus deberes? Un Satán no debería mostrar favoritismo hacia los demonios, ni siquiera hacia su propia familia. Rías creía que, como Satán, no debía darle un trato especial, sin importar sus lazos familiares. Esto es parte de mis funciones, Rías. Planeo celebrar la reunión de las 3 facciones en esta academia. Podríamos considerar esta visita como una inspección preliminar del lugar. ¿Qué? ¿Aquí? ¿En serio? Rías se sorprendió. Ella sabía que la reunión se llevaría a cabo en la ciudad de Kuo, debido al reciente ataque de Cocabiel, pero no había anticipado que se llevaría a cabo en la academia. En efecto. Parece que tenemos una conexión con esta academia. Mi hermana, la legendaria Emperador Dragón Rojo, la portadora de la espada sacro-demoníaca, la actual portadora de Durandal, Sona Sitri, la hermana de Serafall Leviathan, todas están aquí. Y, por supuesto, el más importante. Mika, también estudiante aquí. Miró a Mika, que estaba tomando té. Aquino, que se había levantado al llegar, se lo había preparado. Mika levantó su taza en un saludo silencioso y Sircech asintió, con una sonrisa en su rostro, aunque interiormente sentía una oleada de inquietud. No podía ver a través de Mika. Si bien la habilidad de Mika para enmascarar su presencia siempre había sido impresionante, no había sido efectiva contra Sircech, un demonio de clase Satán de primer nivel, cuyo poder estaba entre los 10 mejores del mundo, un ser trascendente que había superado las limitaciones de su herencia demonio. Podía percibir fácilmente las auras de todos en la habitación, excepto Mika. Esto fue inquietante. Había percibido la fuerza de Mika antes, durante su primer encuentro. En aquel entonces, Mika parecía prometedor, un joven talentoso con potencial. Pero ahora, después de tan poco tiempo, su poder era ilegible. Esto lo hizo desconfiar. ¿Será que este no es el mismo Mika? No soportaba la idea de que engañaran a su hermana. Pondría a prueba a Mika más tarde, cuando tuvieran algo de privacidad. De repente, agradeció su impulsiva decisión de visitarlo tras enterarse de la presencia de Azazel en Pueblo Kuo. ¿Quién sabe qué tipo de problemas podría haber causado de otra manera? Y con Cocabiel y el Emperador Dragón Blanco también apareciendo aquí, sospecho que hay algo inusual en este lugar, una convergencia de fuerzas que está causando algunas distorsiones. Continuó su conversación con Rías, aunque su mente estaba en Mika. Mika, sin embargo, al percibir la atención de Sircech, supo que su verdadera fuerza probablemente había sido revelada. No le sorprendió. Después de todo, Sircech, a pesar de su actitud relajada, era increíblemente perspicaz. Era un lobo con piel de cordero. Si bien su clasificación oficial estaba entre los mejores satanes, su verdadero poder lo colocaba entre los 10 mejores del mundo. Los intentos de Mika de ocultar su nivel octavo sentido cosmo fueron inútiles contra semejante oponente. Parece que necesito hablar con él. Al ver a Sircech hablando con Rías, Mika tomó una decisión. Revelaría su secreto, su habilidad para viajar entre mundos. En este mundo donde el poder y el linaje eran primordiales, casi todos los individuos poderosos eran figuras conocidas o descendientes de un linaje legendario. Por lo tanto, crear una identidad falsa para sí mismo sería difícil, especialmente porque no podía explicar su repentino aumento de fuerza. Sircech debió de haberlo notado. A sus ojos, el poder de Mika debió de haber crecido exponencialmente en un tiempo increíblemente corto. Probablemente ya sospechaba. Y Mika, que ya no era el joven vulnerable que una vez fue, no necesitaba esconderse. Con su poder actual, podría escapar de este mundo en cualquier momento, incluso si se enfrentara a ambos dioses dragón. Mika ya no necesitaba recurrir al engaño. Está decidido entonces. Mientras Mika contemplaba su próximo movimiento, Sircech continuó charlando con Rías y su nobleza, su comportamiento, a diferencia del de un Satanás típico, sorprendentemente accesible y amigable. Entonces, ¿eres Satán? Es un placer conocerte.
Soy Zenobia, dijo, tras haber resuelto por fin la situación con la ayuda de los demás. Zenobia no se intimidó. De hecho, parecía bastante intrigada. Después de todo, antes de convertirse en demonio, los satanes habían sido sus enemigos. Saludos, Zenobia. Soy Sirceps Lucifer. Rías me habló de ti. Un portador de Durandal que se convierte en un demonio y se une a la nobleza de mi hermana. Debo admitir que me sorprendí bastante cuando escuché la noticia. Sirceps no pudo evitar expresar su asombro. ¿La iglesia y los demonios eran enemigos jurados? Para un portador de la espada sagrada, un miembro de élite de la iglesia, convertirse voluntariamente en un demonio, era un acontecimiento extraordinario. Yo tampoco pensé que me convertiría en un demonio, admitió Zenobia, negando con la cabeza. Renacer como, aquello contra lo que una vez luché, a veces todavía cuestiono mi decisión. En efecto, ¿por qué me convertí en un demonio? ¿Fue por desesperación? No, no exactamente. Pero en ese momento, simplemente ya no me importaba. ¿Pero fue realmente la decisión correcta? Su voz se fue apagando, perdida en sus pensamientos. Años de adoctrinamiento en la iglesia le dificultaron aceptar plenamente su nueva identidad. Se había convertido en un demonio tras perder la fe, tras enterarse de la muerte de Dios. Había sido una decisión impulsiva, una con la que todavía luchaba. Quizás por eso prefirió quedarse como sirvienta en casa de Mika, un rol familiar, un vínculo con su pasado. Rías ha reunido una nobleza bastante excéntrica, rió Sirceps al observar la expresión conflictiva de Zenobia. Parece que aún te estás adaptando a tu nueva vida, Zenobia. Sin embargo, espero que puedas apoyar a Rías, como miembro de su nobleza, y ayudarla a liderar el clan Gremori. Cuento contigo. Si hasta el legendario Lucifer lo dice, entonces no puedo negarme, respondió ella, y sus dudas se disiparon al incorporarse. Mientras aún no esté segura de mis propias habilidades, haré todo lo posible. Zenobia se había encariñado con Rías, quien la había aceptado sin juzgarla, a pesar de su pasado, y aunque no había aceptado completamente su nueva identidad como demonio, era leal a Rías y estaba decidida a servirla fielmente. Gracias, Zenobia. Sirceps, al ver su determinación, asintió con satisfacción. Le tenía mucho cariño a la nobleza de Rías y cada vez le impresionaban más. Ya basta de temas serios. Hace tiempo que no visito el mundo humano. Y es bastante tarde. ¿Hay algún hotel abierto? Preguntó Sirceps en voz alta, aunque Mika sabía que sus palabras iban dirigidas a Rías. Estaba esperando una invitación. Después de todo, Rías había comprado todo el edificio de apartamentos de Mika. Grayfia no podía haber pasado por alto ese detalle, y si Grayfia lo sabía, sin duda Sirceps también. No esperarían que un satán se alojara en un hotel. Puedes quedarte en mi casa, ofreció Mika, antes de que Rías pudiera hablar. Comprendió las intenciones de Sirceps. Sirceps quería y observarlo, discernir su verdadera naturaleza. Sirceps, al igual que Rías, valoraba sus conexiones, su familia. No le revelaría sus sospechas directamente, pues no quería molestarla. Y esto jugó a favor de Mika. Había planeado contarle a Sirceps sobre su verdadera identidad, y ahora, Sirceps prácticamente se había entregado. Mika sonrió. Ya que es la visita de Satanás, deberíamos celebrarlo. ¿Por qué no vamos todos? Será más animado. ¿Todos? Preguntó Issei, vacilante. No se sentía cómodo con un satán, a pesar del comportamiento amistoso de Sirceps. Estoy de acuerdo, dijo Rías con voz firme. Sospechaba que Mika tenía algo importante que anunciar y no quería que Issei se lo perdiera. Como quieras. Sirceps, aunque un poco sorprendido, se sintió intrigado. Abandonaron el club de investigación oculta y se dirigieron al apartamento de Mika. Chapter 344. 341. De Camaraderie Princess Carrie Reward. El apartamento de Mika, normalmente tranquilo y vacío, ahora estaba lleno de gente. Mika, Sirceps, Issei, Kiba, Koneko y Asia se sentaron en la sala de estar, charlando, mientras Grayfia, Rías, Akeno y Zenobia preparaban la cena en la cocina. La animada charla y las risas resonaron por todo el apartamento. Pronto, la comida estuvo lista y todos se reunieron alrededor de la mesa, continuando su conversación mientras comían. En ese ambiente relajado, Sirceps fue sintiéndose cada vez más cómodo con ellos y la formalidad inicial se desvaneció a medida que compartían historias y chistes.
Cuando terminaron de comer, él estaba completamente a gusto, uno más del grupo. En ese momento, un aplauso les llamó la atención. Era Mika. La sala se quedó en silencio mientras todos lo miraban. Sonrió. A todos, tengo un anuncio. Primero, una confesión. Los he estado engañando y les pido disculpas. Sin embargo, tenía mis razones. Y esta noche, estoy aquí para revelarles la verdad, no te preocupes, Mika. No te culparemos. Tu secreto no nos ha hecho ningún daño. Es un asunto personal, dijo Rías, comprendiendo al instante lo que estaba a punto de revelar. Aunque no habían tenido la oportunidad de discutirlo en privado, debido a la presencia constante de Sir Zetch, sabía que debía estar relacionado con la llegada de su hermano. Su presencia debió haber impulsado a Mika a revelar su verdadera fuerza, la cual había estado ocultando. De lo contrario, se lo habría dicho antes. Ella lo había sentido. La diferencia entre su nivel de poder antes de partir, que estaba por debajo del nivel de Satanás, y su fuerza actual, que estaba entre las 10 mejores del mundo. Su hermano también debió haberlo notado. En efecto, Mika, no nos has hecho daño. Y aunque lo hubieras hecho, no te culparíamos. Nos has ayudado mucho, incluso nos has salvado la vida, añadió Issei, con la voz llena de genuina gratitud. Issei fue el que más se benefició de la presencia de Mika, su entrenamiento y guía fueron invaluables. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Todos confiaban en Mika implícitamente. Gracias, dijo Mika, con una sonrisa aún más amplia ante su apoyo incondicional. Disfrutaba de esa confianza, de esa camaradería. Luego reveló su secreto. Era un viajero entre mundos. No pretendía revelar esto. Después de todo, es un asunto personal. Sin embargo, el tiempo fluye de forma diferente en estos otros mundos. Aunque parezca que he estado contigo constantemente, sin irme nunca del todo, sí me fui una vez y pasé más de una década en otro mundo. Y durante ese tiempo, mi poder aumentó significativamente. Esto naturalmente intrigó a tu hermano, dijo Mika, volviéndose hacia Sir Zetch, que escuchaba atentamente, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Sir Zetch le sonrió a Mika. Es natural, Mika. Después de todo, el crecimiento de cada ser sigue una trayectoria. El tuyo, sin embargo, parecía desafiar toda lógica. Sinceramente, cuando percibí el cambio por primera vez, sospeché que ya no eras tú, que te habían reemplazado. Ya lo sospechaba, respondió Mika con una sonrisa. Por eso decidí decirte la verdad. No quisiera que un malentendido así nos separara, sobre todo porque, bueno, si peleáramos, solo pondríamos a Rías en una situación difícil. Valoraba a sus compañeros y los protegería, sobre todo del dolor de verse atrapados entre dos fuerzas opuestas. Admiro tu lealtad, dijo Sir Zetch, percibiendo la intensidad de los sentimientos de Mika por Rías. Levantó su copa. Brindemos, Mika. Mika, incapaz de rechazar tal oferta, chocó su vaso con el de Sir Zetch y comenzaron a beber. Su conversación fluyó fácilmente mientras discutían varios temas, su formalidad anterior reemplazada por una cómoda camaradería. Los demás los observaron un poco desconcertados. ¿Acaba de desactivar una posible crisis?, murmuró Shenodia, aún intentando procesar la escena. Creo que sí, respondió Akeno, igualmente sorprendida. ¿Pero quién habría ganado si hubieran luchado? Mika dijo que pasó más de una década en otro mundo, y que su poder aumentó significativamente. Derrotó a Cocabiel hace años, tras solo unos años de entrenamiento. Imagina lo fuerte que debe ser ahora, después de otra década. Incluso podría ser más fuerte que Satán. Issei exclamó, su voz llena de emoción. Como era menor que Mika, naturalmente quería que fuera el más fuerte, incluso superando a un Satanás. Issei creía que Mika era capaz de hacerlo. Sin embargo, no todos compartieron su entusiasmo. No, Sir Zetch-sama es el Satán más fuerte de la historia. Es un ser trascendente. Aunque Mika hubiera alcanzado el nivel Satán, no sería rival para Sir Zetch-sama, declaró Gaifia, con una lealtad inquebrantable hacia su esposo. Sin embargo, sus palabras provocaron otra discusión. ¿Quién dijo que Mika solo es de clase Satán? Ahora es mucho más fuerte que él. Es incluso más fuerte que mi hermano. Replicó Rías. Sabía que estaba entre los 10 mejores del mundo, pero desconocía que Sir Zetch también lo estuviera. Gaifia, en cambio, conocía la verdadera fuerza de Sir Zetch, pero no la de Mika. Los dos comenzaron a discutir.
Mika y Sirzex, al escuchar su discusión, se giraron para ver a Rías y Gracia discutiendo, sus rostros eran una mezcla de diversión y exasperación. Fue una discusión ridícula, casi cómica. Intervinieron, calmando a los dos y poniendo fin a su discusión. Sin embargo, los demás seguían conteniendo la risa. Después de todo, semejante muestra de pasión por parte de Rías y Gracia era algo poco común. Rías y Gracia, al darse cuenta de sus acciones, se sintieron avergonzados. No era habitual en ellos perder la compostura, especialmente delante de tanta gente, incluidos Sirzex y Mika. Se disculparon profusamente, y sus repetidas disculpas solo divirtieron aún más a los demás. Mika y Sirzex, incapaces de contener más la risa, se unieron a la risa y la sala se llenó de una calidez alegre, casi familiar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la fiesta tuvo que terminar. Mientras que Akeno, Kiba, Koneko, Shinobi e Issei, como demonios, podían deambular fácilmente por las calles de noche sin ningún problema, Mika y Rías, como sus anfitriones, insistieron en que se quedarán, junto con Sirzex y Gracia. Mientras que algunos se quedarían solo temporalmente, otros se quedarían más tiempo, al menos hasta que concluyera la reunión de las tres facciones. Me alegro de haber comprado todo este edificio. De lo contrario, no tendríamos suficiente espacio para todos, dijo Rías con una sonrisa mientras les mostraba sus habitaciones. A diferencia de Sirzex y Gracia, Akeno, Kiba, Koneko, Shinobi e Issei tenían habitaciones permanentes en el edificio. Al fin y al cabo, era un edificio grande y con mucho espacio. A pesar de los numerosos laboratorios de Mika, aún quedaban muchas habitaciones sin usar. Por lo tanto, Rías, quien solía organizar reuniones en el apartamento, les había asignado habitaciones a cada una. Si se quedaban demasiado tarde, simplemente pasarían la noche. Y si tenían que realizar algún experimento delicado, el apartamento de Mika, con su seguridad reforzada, tanto interna como externa, era el lugar ideal. ¿Esperabas un cumplido por mi previsión? Le preguntó Mika a Rías, abrazándola. No seas tonto, murmuró Rías, aunque se acurrucó más cerca, disfrutando de su abrazo. Él sonrió y, ignorando sus protestas, la alzó como una princesa. Voy a recompensarte esta noche. Espera, hay otras personas aquí, incluso mi hermano, susurró Rías, hundiendo la cara en su pecho. Si bien la insonorización del apartamento era excepcional, impidiendo que Akeno y los demás oyeran algo, Sirzex era otra historia. Con sus sentidos agudizados, si decidía ir a verlos, sería increíblemente vergonzoso. No te preocupes, activaré la barrera, la tranquilizó. Pero bloqueará la percepción de mi hermano. Confiaba en las habilidades de Mika, pero aún así tenía que preguntar. ¿Bloquearlo? Claro que no. Es un satán, después de todo. Sin embargo, si detecta que la barrera se activa, sabrá que estamos ocupados. ¿Seguro que no se entrometería? Mi hermano no es un pervertido, dijo Rías a la defensiva. Pero aún así Rías dudó. Sin peros. Relájate. Su tono firme la tranquilizó. La llevó a su habitación y cerró la puerta. Un silencio pacífico se apoderó del apartamento. Dentro de sus respectivas habitaciones se desarrollaban diferentes historias. En la habitación que Mika había asignado a Sirzex y Gracia, estaban hablando en voz baja. ¿Cuánto de la historia de Mika crees que era, cierto? Preguntó Gracia, mirando a Sirzex, sentado en la cama. Creo que todo era cierto, respondió Sirzex. ¿Todo? Sí, confirmó Sirzex. Lo he observado atentamente. Por experiencia, no creo que mintiera. Parece incapaz de engañar. Probablemente sea consecuencia de su inmenso poder. Deberíamos confiar en él. Además, su fuerza es extraordinaria. ¿Qué tan fuerte es? Preguntó Gracia, con curiosidad. Normalmente no le interesaban esos asuntos, pero después de su discusión anterior, y con la evaluación del propio Sirzex, no pudo evitar preguntárselo. No lo sé. Pero al menos es mi igual. Normalmente, aquellos que habían alcanzado el top 10, el pináculo del poder en este mundo, podían evaluar fácilmente la fuerza de los oponentes más débiles. Esto era algo de lo que Mika no era consciente. Y, sin embargo, durante su encuentro anterior con Mika, no había podido sentir su verdadero poder. Solo había dos posibilidades.
O bien Mika se había vuelto increíblemente débil, lo que claramente no era el caso, aún podía sentir un aura débil, aunque probablemente reprimida, o su poder había alcanzado un nivel comparable al suyo, tal vez incluso superándolo. Sospecho que incluso podría ser más fuerte que yo. Chapter 345. 342. Mika vs Sircex Lucifer. A la mañana siguiente, Mika y Rías se despertaron temprano, sin querer ser descubiertos por sus invitados, especialmente Sircex. Sin embargo, aún así, Graifia ya estaba ocupada en la cocina cuando salieron, mientras Sircex estaba sentado en el sofá, leyendo un periódico, como si fuera el dueño del apartamento. Te ayudaré, dijo Rías, corriendo a la cocina. Después de todo, no podía dejar que la esposa de su hermano les preparara la comida. Mika se sentó junto a Sircex. ¿Dormiste bien? Sí, igual que en casa, respondió Sircex dejando el periódico y sonriendo. Eso es bueno. Si había dormido bien significaba que su estancia había sido cómoda. ¿Estás libre hoy? Preguntó Sircex de repente. No tengo planes. ¿Necesitas algo? Mika se irguió. Su anterior actitud relajada dio paso a una cautelosa curiosidad. Esperaba explorar la ciudad de Kuo y necesitaba un guía, dijo Sircex con una sonrisa. ¿Un guía? Mika se dio cuenta de lo que realmente pedía, pero en lugar de negarse de plano, contraatacó con una propuesta propia. Puedo guiarte, pero primero me gustaría entrenar contigo para evaluar la diferencia de fuerza. Había querido pelear con Sircex, uno de los 10 más fuertes del mundo, y estaba ansioso por experimentar su poder en primera persona. Acepto, respondió Sircex sin dudarlo. Él también estaba interesado en experimentar el estilo de lucha único de Mika, influenciado por otros mundos. Incluso podría brindarle información valiosa para su propio crecimiento. Hacía mucho que no se sentía tan competitivo. Nos batiremos en duelo en una dimensión de bolsillo, muy bien. No hicieron ningún intento de bajar la voz. Su conversación fue escuchada por los demás, quienes también se habían despertado temprano y ahora estaban reunidos en la sala de estar. A pesar de haberse unido a Sircex la noche anterior, todavía lo trataban con cierta deferencia. Después de todo, él era un satán. No querían hacerle esperar. Mika va a batirse en duelo con Sircex-sama. Exclamó Issei. Genial. En efecto, asintió Shinobi con entusiasmo. Desafiar a un satán también había sido su ambición, un sueño que ya no podía cumplir. Sin embargo, ver a Mika hacerlo era casi igual de emocionante. Sin embargo, la llegada de Rías y Graifia rápidamente disminuyó su entusiasmo. Sircex-sama, Mika-sama, ¿de verdad van a pelear? Preguntó Graifia con voz preocupada. También había adoptado un tono más formal, Mika-sama, probablemente debido a su conversación con Sircex la noche anterior. Él le había revelado que la fuerza de Mika era comparable a la suya, entre los 10 mejores del mundo. Por lo tanto, se requería un cierto nivel de respeto. No te preocupes, Graifia. Ambos somos responsables. No dejaremos que un pequeño combate se nos vaya de las manos, la tranquilizó Sircex, mirando a Rías a los ojos. En efecto. Sabemos lo que hacemos, añadió Mika. Al fin y al cabo, había sido sugerencia suya. Al escuchar sus palabras y recordar sus personalidades, Graifia y Rías se relajaron un poco. Una batalla entre dos seres de los 10 mejores podría tener consecuencias devastadoras. Después de todo, la Tierra, en este mundo, estaba protegida por el poder de los dioses. Era mucho más resistente que la Tierra en el mundo de Saint Seiya. Ni siquiera Mika, con su potencial destructor de planetas, podía dañarla. Sin embargo, la aniquilación indirecta, mediante daños colaterales, era una posibilidad. Por lo tanto, las batallas de alto nivel solían librarse fuera de la Tierra o con restricciones considerables. Por eso Graifia y Rías estaban tan preocupadas. Nos batiremos en duelo en el inframundo. No tienen de qué preocuparse, les aseguró Sircex. Muy bien. No tengo objeciones. Sonrió Mika. Rías y Graifia finalmente se sintieron aliviados. El inframundo podía resistir su poder combinado. Después de todo, fue allí donde los satanes originales lucharon contra el dios de la Biblia. Después del desayuno, Rías y los demás fueron a la escuela, mientras Mika acompañó a Sircex en su recorrido por la ciudad de Kuo. Sin embargo, la elección de destinos de Sircex le sorprendió.
un parque de atracciones, un restaurante de comida rápida, incluso un santuario sintoísta. Lugares que Mika no esperaba que le interesaran. Esto le dio una nueva perspectiva sobre Circex. Sin embargo, Mika se concentraba en su próximo duelo. Después de varios días explorando la ciudad de Kuo, Circex finalmente estaba listo para ponerse manos a la obra. ¿Y eso significaba su duelo con Mika? Su batalla no tuvo lugar en la Tierra. Viajaron al inframundo, donde crearon una dimensión de bolsillo y desataron todo su poder. Esto no era solo para contener su potencial destructivo, sino también para ocultar su verdadera fuerza de las miradas indiscretas, guardándola para un momento más oportuno. Después de todo, ambos eran estrategas, lobos con piel de oveja. Sin embargo, a pesar de su naturaleza astuta y manipuladora, cuando peleaban lo hacían con una pasión desenfrenada, casi primaria. Su batalla fue feroz. Ambos disfrutaban claramente del desafío, aunque ninguno usó todo su poder. Ambos se contuvieron. Después de todo, fue solo un combate de entrenamiento. Revelar sus ases sería una tontería. Tales habilidades estaban reservadas para situaciones de vida o muerte. Por lo tanto, su duelo acabó en empate, estando sus poderes muy igualados. En el marco de Cosmo, Mika y Circex eran iguales, aunque Mika, gracias al enfoque de combate de Cosmo, tenía una ligera ventaja. Sin embargo, no fue suficiente para asegurar una victoria decisiva. Esa ventaja provenía de su diferencia fundamental. El estatus de clase satánica de Circex. Si bien el Cosmo de Mika le otorgaba un poder comparable al de los 10 mejores del mundo, era simplemente poder. La clase Satanás era un asunto completamente diferente. Fue un estado del ser, una transformación, un cambio fundamental en la propia existencia, aunque su expresión variaba entre mundos. Si bien algunos seres de la clase Satanás podrían tener dificultades incluso contra mortales poderosos, su potencial inherente era mucho mayor. Así como había enormes diferencias entre los humanos, también las había entre los dioses. Ascender a ese nivel otorgó un poder inmenso, un potencial mayor y una claridad de propósito, un camino claro hacia adelante. Fue una transformación, una evolución del propio ser. Por lo tanto, aunque Mika podía igualar e incluso superar a Circex en términos de poder bruto, la fuerza vital superior de Circex, su potencial plenamente realizado, le otorgaba acceso a técnicas y habilidades poco convencionales. Esto lo convirtió en un oponente formidable, independientemente de las ventajas de Mika. Mika no se sorprendió. A diferencia de Cosmo, un poder puramente físico centrado en la destrucción, los seres de clase Satán ejercían el poder de las leyes y sus habilidades a menudo eran extrañas e impredecibles. Si bien su potencial destructivo podía ser menor, su versatilidad y dominio de los principios fundamentales del mundo los convertían en oponentes peligrosos. Por lo tanto, sin recurrir a sus habilidades más poderosas y de otro mundo, Mika no podría derrotar a Circex. Sin duda Circex tenía sus propias cartas de triunfo ocultas. Después de todo, a diferencia de Mika, un recién llegado a este mundo, Circex, un Satanás, había vivido durante milenios, acumulando un vasto arsenal de conocimientos, habilidades y experiencia. Si bien Mika, gracias al conocimiento de la contrafuerza, podía potencialmente superar incluso a estos seres antiguos, necesitaba tiempo para integrar ese conocimiento y traducir la teoría a la práctica. Si bien ya había logrado un progreso significativo, no pudo aprovecharlo plenamente hasta alcanzar la divinidad. La diferencia de edad y la experiencia acumulada seguían siendo un factor importante. Aún así, Mika había disfrutado enormemente de su duelo. Luchar contra un oponente de clase Satán fue una experiencia completamente diferente a sus batallas contra Shaka y los otros santos dorados. Aunque había luchado con Yahvé y Hefesto, no eran lo mismo. Hefesto era mucho más débil que él. Y Yahvé, influenciado por sus propias experiencias, poseía habilidades similares, con poderes que se superponían. Claro que también era posible que se hubiera limitado deliberadamente a Cosmo, sin querer revelar su verdadero poder, su dominio de las leyes. Pero ahora, frente a Circex, finalmente entendió la diferencia. Eso fue refrescante, dijo Mika, secándose el sudor de la frente, con la voz llena de euforía. Quizás sea refrescante para ti. A mí, sin embargo, me resultó bastante frustrante, respondió Circex, sacudiendo la cabeza.
Los ataques de Mika habían sido implacables, una lluvia de golpes que parecía como si se estrellaran contra un muro. Después de todo, la armadura del dios del cáncer de Mika era increíblemente resistente. Bueno, no puedo evitarlo, ¿verdad? Mika sonrió al ver su expresión de disgusto. Para un santo, su armadura era esencial. Sin ella, no podía desplegar todo su poder. Por lo tanto, era, en cierto sentido, parte de su fuerza. No le preocupaba la frustración de Sircex. No importa, suspiró Sircex, aunque también había obtenido valiosas enseñanzas del duelo, observando las técnicas poco convencionales de Mika, un claro indicio de su origen sobrenatural. Ahora estaba seguro de las afirmaciones de Mika. Había sentido que Mika aún no había alcanzado el nivel de un verdadero dios, a pesar de su inmenso poder, comparable al de los 10 mejores del mundo, logrado sin depender de ningún artefacto o mejora externa. Un sistema de poder así, capaz de trascender las limitaciones habituales, claramente no se originó en este mundo. Esto confirmó la historia de Mika, fortaleciendo la confianza de Sircex en él y despertando aún más su interés por otros mundos. Si bien Mika ya había compartido algunos detalles, esta experiencia directa fue mucho más informativa. ¿Una ronda más? Preguntó Sircex, ansioso por saber más. Con mucho gusto, respondió Mika, mientras una sonrisa se extendía por su rostro. Chapter 346. 343. Rias Aqueno reconcile Valisa rival. Después de la visita de Sircex, la vida volvió a la normalidad para Mika, sus días se llenaron de clases en la Academia Kuo y duelos ocasionales con Sircex en el inframundo. Curiosamente, después de todas sus aventuras, Mika ya no encontraba la escuela tan tediosa como en su vida anterior. Quizás simplemente estaba disfrutando de la novedad de una existencia normal y cotidiana, o tal vez, liberado de las presiones de los exámenes y las ansiedades de su futura carrera, ahora podía apreciar los placeres más simples de la vida escolar. La camaradería, las amistades, la energía juvenil que impregnaba el aire. Después de todo, era un ambiente agradable. Con razón, incluso una princesa demonio como Rias lo disfrutaba. Con la llegada del calor, llegó el verano, y con él, los trajes de baño. La Academia Kuo tenía piscina y las clases de natación formaban parte del programa. Esto, como era de esperar, emocionó a los chicos, especialmente a Issei, quien llevaba semanas insistiendo en ello. Su constante parloteo incluso despertó la curiosidad de Mika. Sin embargo, Rias, como un demonio con considerable influencia, había organizado una sesión de natación privada para su nobleza antes del inicio oficial de las lecciones de natación. Ah, esto es la vida, suspiró Mika con satisfacción, flotando boca arriba, con el cuerpo sumergido hasta el cuello, disfrutando del agua fresca. Aunque su físico mejorado lo hacía inmune al frío, la sensación refrescante seguía siendo increíblemente placentera. Ja ja ja. La risa resonó desde el otro lado de la piscina, donde Rias, Aqueno, Shinobi, Koneko y Asia chapoteaban y jugaban. Sus despreocupadas travesuras hicieron sonreír a Mika. Mika, ¿cómo lo haces? ¿Es magia? La voz de Issei interrumpió su tranquila contemplación. Se había acercado sin que Mika se diera cuenta. Issei no estaba con los demás, sino al otro lado de la piscina, enseñándole a nadar a Asia. Parecía tener dificultades. Como siempre, cualquier cosa relacionada con Asia era responsabilidad de Issei. Después de todo, ya eran prácticamente pareja. Aunque Issei aún soñaba con un harén, su devoción por Asia era innegable. No, es solo control corporal. Mika se giró, incorporándose sobre los codos y sosteniendo la cabeza con la mano, como si la superficie del agua fuera un colchón sólido. Así es como se usa la magia. Issei, al ver su control sin esfuerzo, sintió envidia. ¿Puedo aprender eso, Mika? Por supuesto. Pero requiere práctica. Una vez que lo domines, te será increíblemente útil, tanto dentro como fuera del agua. Ya veo. Seguiré entrenando entonces, dijo Issei, con motivación renovada. No era el amor por el entrenamiento en sí lo que lo impulsaba, sino sus aspiraciones. Quería hacerse más fuerte, convertirse en un demonio de clase alta, obtener su propio título nobiliario y, finalmente, construir su harén. Y al ver la natural demostración de control de Mika, se imaginó realizando hazañas similares, impresionando a las chicas. Cualquier cosa que pudiera contribuir a su proyecto de construir un harén merecía la pena. Bien.
Mika asintió, complacido con su entusiasmo, y luego se apartó del borde de la piscina y se dirigió hacia Rías y los demás. Mika, ven aquí un momento. Te necesito, gritó Rías. ¿Qué pasa? Salió de la piscina y se acercó a ella. Necesito que te apliques protector solar, dijo con una sonrisa. Mika comprendió al instante. Por eso Issei estaba al otro lado de la piscina, enseñándole a Asia. Rías lo había enviado lejos a propósito. Y de no ser por Asia, Issei probablemente ni siquiera habría sido invitado. Después de todo, Kiba estaba ausente. Pero, los demonios no se queman con el sol, ¿verdad? Preguntó Mika, tomando el frasco de protector solar y abriéndolo. Aunque no nos quememos, el sol sigue siendo desagradable. Además, este es un protector solar especial, de belleza, explicó Rías. Ya veo. Se aprende algo nuevo cada día. Mika asintió. Aunque conocía bien las tradiciones demoníacas, el protector solar de belleza no era algo que hubiera visto antes. Aquí vamos. Mika desató con destreza los tirantes de su traje de baño, con expresión neutra, ni avergonzada ni excitada. Al fin y al cabo, eran prácticamente un matrimonio de ancianos, y su intimidad era una rutina familiar y cómoda. Y Mika, habiendo vivido situaciones así en otros mundos, no se alteraba fácilmente. Él solo se estaba aplicando protector solar. De repente, un peso presionó su brazo. Yo también quiero, Mika, dijo Akeno, apoyándose en él. Después de su tiempo juntos, ella también había desarrollado sentimientos por Mika, aunque no los había llevado a la práctica. Su relación con Rías había progresado demasiado rápido, sin dejarle oportunidad de intervenir. Ahora, sin embargo, al descubrir sus orígenes sobrenaturales y sus largos años viajando entre dimensiones, vio su oportunidad. En cuanto a si estaba mal perseguirlo, sabiendo de su relación con Rías, no le preocupaba. En el inframundo, la monogamia no era precisamente común. Se esperaba que aquellos con poder, como Riser, cuyo grupo de 15 miembros consistía enteramente de hermosas mujeres jóvenes, todas menos una de las cuales eran sus amantes, su hermana menor, Ravel, era la excepción, tuvieran múltiples parejas, y el padre de Rías, cuando organizó su compromiso, ni siquiera había considerado esto como un defecto. Así era sencillamente el mundo del diablo. Aquellos con poder tenían derecho a disfrutar. La repentina declaración de Akeno sorprendió a Rías. Si bien ella y Akeno eran amigos cercanos, y la monogamia no era una costumbre del diablo, Mika también tenía otras relaciones, incluido un amigo de la infancia en su mundo original, ella no estaba lista para compartirlo tan fácilmente. Akeno, no olvides que sigues siendo mi sirviente, dijo Rías, levantándose y moviéndose al otro lado de Mika, colocando una mano posesiva sobre su brazo. Y entonces... No puedes impedir que busque el amor, respondió Akeno con una sonrisa, imperturbable ante su desafío. Entonces, ¿tu amor es mi amante? En efecto. Después de todo, solo los fuertes son dignos de la verdadera belleza. Y lo contrario también es cierto. ¿Estás diciendo que eres más fuerte que yo? Quizás. ¿Quieres comprobar esa teoría? El aire entre ellos crepitaba de tensión, su poder mágico aumentaba mientras se miraban fijamente. Issei, al otro lado de la piscina, enseñando a nadar a Asia, percibió el repentino cambio de energía y miró hacia arriba, viéndolos a los tres juntos, con sus auras encendidas. Reconoció al instante la situación, una escena que había presenciado innumerables veces en el anime. ¿Un triángulo amoroso? Estoy tan celoso, murmuró Issei, deseando poder ser también él, objeto de tanto afecto. Sin embargo, rápidamente salió de su ensoñación envidiosa, su mente, ahora llena de conocimiento de innumerables animes y mangas, anticipándose al resultado inevitable. Están a punto de pelear. Y con su poder y toda esta zona podría ser destruida. Mientras yo puedo con ello, Asia no. Tengo que sacarla de aquí. Además, si presencio su pelea de gatas y no me lo quitarán de la cabeza. Issei evaluó rápidamente la situación. Asia, basta de clases de natación por hoy. Esta zona está a punto de volverse insegura. Podemos continuar la próxima vez. Seguro que habrá otras oportunidades, dijo Issei. Está bien, respondió Asia asintiendo, confiando en su juicio, aunque no entendía la naturaleza del inminente peligro. Salieron de la piscina y se dirigieron silenciosamente hacia la salida, desapareciendo de la vista. Koneko, también percibiendo la tensión, no huyó como Issei.
confiaba en su capacidad para sobrevivir al inminente evento. Simplemente se retiró a una distancia más segura, observándolos con una sutil sonrisa. Después de todo, se estaba convirtiendo en una gran conocedora de ese tipo de situaciones dramáticas, quizás debido a la influencia de Mika. Y como Issei y Koneko habían anticipado, después de un breve enfrentamiento, Rias y Akeno atacaron, su magia chocó, destruyendo el área circundante en un torbellino de energía. Sin embargo, su duelo no duró mucho. Justo cuando estaban a punto de enfrentarse de nuevo, Mika intervino, interponiéndose entre ellos y colocando una mano sobre cada uno de sus hombros. Basta, dijo Mika con calma. Aunque sabía que con el tiempo se reconciliarían, dada su estrecha amistad, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo peleaban por él. Mika y ambos se detuvieron y su poder mágico disminuyó. Los acercó más, rodeándolos con sus brazos. No peleen. Ambos son mis alas. No pudo resistirse a usar la frase cursi. Su voz, sin embargo, estaba llena de cariño genuino. Aunque quizás sentía una punzada de culpa por su propia indecisión, no podía negar sus sentimientos por ambos. Akeno sonrió, mientras que Rias simplemente suspiró. Ella ya lo había previsto. Él nunca le había ocultado su pasado ni sus otras relaciones. Y ella no se oponía del todo al interés de Akeno por él. Su anterior pelea había sido más bien un juego, un combate de entrenamiento alimentado por los celos. Ella no lo habría permitido si realmente se hubiera opuesto. Conocía los sentimientos de Akeno desde hacía tiempo y nunca los había desanimado. Entonces, tu deseo se cumplió, ¿no es así, Akeno? Dijo, mirándola juguetonamente. Gracias, Rias, respondió Akeno con una sonrisa, sabiendo que Rias, como su reina, la entendía mejor que nadie. Mika sonrió aliviado al verlos reconciliarse. Justo cuando estaba a punto de hablar, sintió una presencia familiar. Eso es, y entrecerró los ojos. Ustedes dos, diviértanse. Tengo algo que hacer. Mika desapareció, dejándolos mirándolo con sorpresa. Fuera de la academia Kuo, Issei, habiendo escapado de la piscina con Asia, fue interceptado en su camino a casa. Un apuesto joven estaba frente a él. Sintiendo su aura familiar, Issei instintivamente protegió a Asia, su cuerpo se tensó. Balí, el emperador dragón blanco. Ah, ¿sí? ¿Sabes quién soy? Preguntó Balí, intrigado. Azazel te mencionó. Después de todo, eres mi rival predestinado. He investigado. Issei dio un paso al frente, intentando aparentar confianza. Chapter 347. 344. Balís Retread Magical Gel Sigthing Parente Acher Conference. Gracias al entrenamiento de Mika, Issei ya no era el mismo chico ingenuo que había sido. Un entrenamiento riguroso podía cambiar a una persona, e Issei era un claro ejemplo. No se habría atrevido a actuar con tanta audacia antes, enfrentándose a Balí, el emperador dragón blanco. Sin embargo, ahora poseía no solo la confianza para escapar, sino también la seguridad de la presencia de Mika en la Academia Kuo, justo al otro lado de las puertas de la escuela. Sabía que si Balí atacaba, Mika lo percibiría e intervendría. Por lo tanto, confiando en la fuerza de Mika, se enfrentó a Balí con una confianza casual, sin querer avergonzar ni a Mika ni a Rias. Así que este es nuestro segundo encuentro, Emperador Dragón Rojo. Esperaba que tuvieras miedo. Sin embargo, pareces sorprendentemente tranquilo. ¿Qué te da tanta confianza? La voz de Balí tenía un deje de fastidio. El comportamiento de Issei no era el que esperaba de alguien de su nivel. ¿No le tenía miedo en absoluto? Si bien no tenía intención de pelear, solo estaba acompañando a Azazel a la reunión de las tres facciones y solo estaba pasando el tiempo, encontrarse con Issei había sido un acto deliberado. Él solo quería saludarlo. Sin embargo, la actitud indiferente de Issei había despertado el deseo de ponerlo a prueba, un capricho que iba en contra de su moderación habitual. ¿Estás enojado, Emperador Dragón Blanco? No sabía que se enojaba fácilmente, la voz de Mika resonó en el vacío, seguida del sonido de pasos que se acercaban. Mika se materializó ante ellos, su forma brillaba mientras las partículas doradas se fusionaban. Mika. Exclamó Issei, aliviado. Bien hecho, Issei, dijo Mika, satisfecho con su actuación anterior. Por fin estaba demostrando algo de coraje. Se volvió hacia Balí, cuya expresión se había vuelto seria.
Te has vuelto más fuerte, comentó Balí, observándolo atentamente. Tenía su propia opinión sobre las habilidades de Mika. Aunque talentoso, consideraba a Mika una amenaza menor, alguien que había tenido dificultades incluso contra Cocabiel. Después de todo, Mika no era portador de Sacred Gear, y mucho menos del Emperador Dragón Rojo. Por lo tanto, no le había prestado mucha atención. Pero ahora no podía ignorarlo. La exhibición casual de manipulación espacial de Mika, combinada con su ahora inmensa aura, era una clara indicación de su crecimiento. Si bien aún no habían peleado, Balí sabía que Mika ahora era un oponente formidable. Esto le emocionó. A Balí le encantaba una buena pelea. Estaba a punto de atacar cuando una voz lo detuvo. ¿Qué crees que estás haciendo, Emperador Dragón Blanco?, dijo Rías. Habiendo sentido la repentina desaparición de Mika y, dándose cuenta de que algo andaba mal, corrió a la escena, acompañado por Aquino, Shenobbia, Kiba y Koneko rodearon a Balí, con posturas cautelosas. ¿Estabas a punto de atacar? Aquí. A las puertas de la Academia Quo, en vísperas de la reunión de las tres facciones. Rías lo miró con los brazos cruzados, su habitual actitud juguetona reemplazada por una furia fría. Todos se habían cambiado sus trajes de baño y ahora estaban usando sus uniformes escolares. No esperaba que atacara. Creía que solo estaba allí para saludar a Issei. Después de todo, Sir Zetch le había dicho que Azazel estaba realmente interesado en la paz y que era una figura clave en la organización de la reunión de las tres facciones. Por lo tanto, ella asumió que Balí compartía sus inclinaciones pacifistas. Pero sus acciones sugirieron lo contrario. La ira de Rías no solo provenía de su flagrante desprecio por su autoridad, sino también de su posible perturbación de sus planes cuidadosamente trazados. Como anfitriona de la próxima reunión, una cumbre que se celebrará en la Academia Quo, había estado trabajando incansablemente para garantizar su éxito. Para defender tanto la reputación de su hermano como el honor de la familia de Mori. Incluso su anterior viaje a la piscina le había servido para relajarse y desestresarse. Y ahora, la repentina aparición de Balí y su posible enfrentamiento con Issei y Mika amenazaban con arruinarlo todo. Y su confianza para desafiarlo provenía de sus poderosos aliados, Mika y, dentro de la ciudad, Sir Zetch. Sabía que ambos poseían poder entre los 10 mejores del mundo. TSK. Balí chasqueó la lengua, molesto. El anterior anhelo de batalla de Balí se calmó cuando su mente racional se reafirmó. Al recordar su misión, decidió no enfrentarse a nada. Solo era un saludo. La próxima vez que nos veamos, lo arreglaremos. Y dicho esto, desapareció. Cuando nos encontremos, seré el vencedor, respondió Mika con calma, imperturbable ante sus palabras de despedida. Hacía tiempo que había superado a Balí en fuerza, y esas pequeñas fanfarronadas no valían nada. Mika no estaba interesada en Balí. Sus objetivos actuales eran aquellos que estaban entre los 10 mejores del mundo, o incluso la propia Opis. Balí aún no estaba en ese nivel, sin embargo, estaba interesado en algo más. Se volvió hacia Issei. ¿Oíste eso, Issei? Tu rival te ha lanzado un desafío. Te lo dejo a ti, dijo con una sonrisa, dándole una palmada en el hombro. ¿Qué? Gimió Issei. Aunque consideraba a Balí su rival, no confiaba en su capacidad para derrotarlo. Después de todo, Balí era increíblemente poderoso, fácilmente comparable a un Satán, quizás incluso más fuerte, según Rías y Mika. La diferencia entre sus fuerzas era enorme. Por supuesto, esto no era realmente una preocupación. Aunque ahora estaba débil, tanto Mika como Rías le habían asegurado su inmenso potencial. Tenía fe en su capacidad para alcanzar el nivel de Balí. Sin embargo, eso era en el futuro. El intercambio anterior de Mika con Balí sugirió una confrontación más inmediata. Su próxima reunión podría ser mañana o al día siguiente, probablemente después de la reunión de las tres facciones. ¿Cómo pudo alcanzar el nivel de Balí en tan poco tiempo? Estaba lleno de miedo. No te preocupes, no te voy a enviar a la muerte, se rió Mika al ver su desesperación y le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro. Mika no dudaba de que Issei eventualmente superaría de Balí. Después de todo, él era el protagonista, y su talento con los Sacred Gears era inigualable. Tanto su poder como el de Balí provenían principalmente de sus respectivos Longidus. Si bien Balí era intrínsecamente más fuerte, esto se debía a la divisoria divina.
Por lo tanto, si Issei dominaba el equipo potenciado, podría igualarlo, e incluso superarlo. En cuanto a sus estadísticas base, Mika lo había estado entrenando sin descanso, e incluso había desarrollado una nueva técnica para él: el despertar del linaje. Con esto, Mika creía que Issei estaría listo para su próximo encuentro. Rías estaba particularmente interesado en esta nueva técnica. Tenía el potencial de alterar la estructura de poder actual del inframundo. Después de todo, si bien los títulos de los 4 grandes satanes ya no estaban ligados a linajes, quienes los heredaban seguían siendo demonios de pura sangre. Controlaban el inframundo. Sin embargo, si la técnica de despertar del linaje de Mika se extendía, los demonios reencarnados podrían convertirse en demonios de sangre pura. Esto amenazaría la jerarquía existente, el poder establecido de la nobleza diabólica. Por eso, le pidió que lo mantuviera en secreto y que lo compartiera solo con sus seres más cercanos. Mika aceptó de inmediato. No había desarrollado la técnica con un plan ambicioso. Era un proyecto personal, una forma de ayudar a Issei a fortalecerse. Y ahora, además de Issei, Akeno, Kiba, Koneko e incluso Asia lo estaban practicando. Era un método increíblemente efectivo para aumentar el poder de un demonio. Incluso Rías, una demonio de sangre pura, se había beneficiado de ello, aumentando su fuerza significativamente. Además de Rías y su nobleza, Circeps y Graifia también habían aprendido la técnica, para sorpresa de Circeps. La consideraba un avance comparable al propio sistema de las piezas malignas. Si se hiciera pública, podría transformar a toda la facción de los demonios. Estoy impresionado, Mika. No esperaba que desarrollaras semejante técnica. Cuanto más mundos visito, más aprendo, más amplia se vuelve mi perspectiva y mayor mi potencial creativo, respondió Mika con una sonrisa. Fue su viaje, sus experiencias únicas, las que le permitieron alcanzar este nivel. Incluso sin otros poderes, simplemente viajar entre mundos y aprender sus habilidades únicas, es una gran ventaja, ¿no crees? Reflexionó Mika, pensando en la expansión estelar. Después de la visita de Bali, Issei redobló su entrenamiento. Además de su acondicionamiento físico habitual y la técnica de despertar de linaje recientemente adquirida, Mika también había agregado ejercicios de desarrollo de Sacred Gear a su régimen. Bajo la guía de Mika, Issei se estaba volviendo más fuerte a un ritmo increíble. Pasó el tiempo y llegó el día de la conferencia de padres y maestros en la Academia Kuo. La escuela estaba llena de actividad, pero Mika, al no tener padres, se saltó las clases y decidió relajarse en la azotea, disfrutando de la brisa fresca y la vista del campus. Era durante horas de clase, y siguiendo la tradición, los padres estaban presentes durante las clases de sus hijos. Por eso Mika decidió faltar a clase. Era demasiado ruidoso. Por lo tanto, aparte del personal de la escuela, el campus estaba relativamente vacío. ¡Qué paz!, murmuró Mika. Aunque disfrutaba de un ambiente animado, no era la clase de vivacidad que apreciaba. Se sentía aislado. Una azotea desierta, perfecta. Pasaré el día aquí, dijo con una sonrisa. En ese momento, vio a una joven con un traje de chica mágica caminando por el campus hacia el antiguo edificio de la escuela. La reconoció al instante. Su atuendo era bastante distintivo. Seraphale Leviathan, uno de los 4 grandes satanes, y también hermana mayor de Sona Sitri. Y un notorio siscón. Supongo que está aquí para ver a Sona, se rió entre dientes. Chapter 348. 345. Seraphale Leviathan. Seraphale Leviathan era un satán único. Su comportamiento alegre, casi infantil, le daba un aire de imprevisibilidad, y ella era impredecible. A pesar de ser un Satanás, una de las figuras más poderosas del inframundo, tenía una predilección por disfrazarse de chica mágica, sin importar la ocasión. Comparada con Sona, quien siempre se mostraba seria y serena, la personalidad de Seraphale era como el agua y el aceite. Mientras que Sona a menudo encontraba exasperante el comportamiento de su hermana, el amor de Seraphale por su hermana menor era absoluto. Era una siscón, dispuesta incluso a declararle la guerra al mismísimo cielo por el bien de Sona. Cocabiel claramente había elegido su objetivo sabiamente. Si de verdad hubiera matado a Rías y Sona, sin duda habría desencadenado una guerra entre las 3 facciones. Fue la intensidad de Seraphale lo que hizo que Sona se sintiera tan avergonzada de ella. Eran simplemente demasiado diferentes.
Y fue precisamente esa particularidad la que permitió a Mika reconocerla al instante. Está aquí para ver a Sona. Conociéndola, no le habría contado nada de la reunión de padres. ¿Debió colarse? Esto va a ser interesante. Mika prácticamente podía ver el potencial cómico de su reencuentro. Justo cuando estaba contemplando cómo observar su interacción, Serafall, aparentemente habiéndolo visto, saludó y comenzó a correr hacia él por los pasillos de la escuela. ¿Viene a verme? Mika miró fijamente a la chica mágica que se acercaba, una Satán, nada menos, y su mente se aceleró. Debería irse. ¿Evitar este encuentro por completo? Pero decidió no hacerlo. Inevitablemente, se encontrarían tarde o temprano. No quería crear una incomodidad innecesaria. Ella llegó al balcón donde él estaba parado. Saludos. Tú debes ser Mika, el yerno de la familia de Mori, dijo Serafall con una sonrisa. En efecto. ¿Puedo preguntar qué trae a Satanás por aquí? No le sorprendió que ella lo conociera. Después de todo, su victoria en el juego de clasificación contra Riser había sido un acontecimiento importante. Ella lo habría visto. En cuanto al título de yerno, era información que no se conocía públicamente, ya que él y Rias no habían revelado su relación. Debió haberlo aprendido de Sircex. Parece que los Satanás están muy cerca, reflexionó. Me preguntaba si sabías en qué clase está Sona. Parece que me está evitando. Ni siquiera me dijo su horario, lo que me obligó a buscarla. Mika se rió por dentro. Claro que te está evitando. Y el hecho de que estés aquí ahora demuestra que tenía razón. Escuché a Rias mencionar la clase de Sona. Puedo llevarte, si quieres. De hecho, conocía el horario de Sona. Después de todo, tanto ella como Rias eran muy populares, y sus actividades eran objeto de debate entre los estudiantes. Incluso sin proponérselo, esa información inevitablemente llegaba a sus oídos. Si no fuera porque había clases, Serafall podría simplemente haberle preguntado a cualquier estudiante. ¿En serio? ¿Pero no te estás saltando clases? No quisiera interrumpir tus actividades de ocio, dijo Serafall con un brillo juguetón en los ojos. Había aprendido un poco sobre Mika gracias a Sircex, con quien había consultado antes de venir al mundo humano. Dos satanes que abandonaban sus deberes simultáneamente podían causar problemas. Sabía que Mika era increíblemente fuerte, incluso superando a los de clase Satán, por eso lo trataba con cierto respeto. Su curiosidad hacia él también fue un factor que la llevó a buscarlo. No es ninguna molestia. Al fin y al cabo, este es territorio de Mori. Y como una Satán nos ha honrado con su presencia, deberíamos ofrecerles nuestra hospitalidad. Y como Rias no está, seré su guía, dijo Mika con una sonrisa. Claro, era solo una excusa. Simplemente estaba aburrido y buscaba algo de diversión. Entonces, guíanos. Mientras caminaban por los pasillos de las aulas de tercer año, en dirección a la clase de Sona, conversaban. Inicialmente, el tema había sido su relación con Rias, en la que Serafall parecía bastante interesado. Sin embargo, Mika, experto en dirigir conversaciones, había cambiado sutilmente su enfoque hacia la relación de Serafall y Sona. ¿Por qué no usas tu magia para encontrarla? ¿Sería mucho más rápido?, preguntó Mika, abriendo camino. Sona desconfía muchísimo de mí. Si uso mi magia, lo notará y desaparecerá. ¿Un juego de las escondidas? En efecto. Solíamos tocarlo a menudo. Es más como si ella estuviera escondida y tú estuvieras cazando, pensó Mika, divertido. Considerando el intenso cariño que sentía por su hermana, podía imaginar lo difícil que debía haber sido la vida de Sona. Ahora ansiaba aún más presenciar su reencuentro. Aquí estamos. Esta es la clase de Sona Senpai. Entonces, aquí es donde está, murmuró Serafall, mirando por la ventana. Su mirada encontró rápidamente a Sona, sentada en su escritorio, escuchando atentamente la lección. Gracias a sus presencias reprimidas, nadie dentro, ni siquiera Sona, los notó. Gracias, Mika, dijo Serafall, volviéndose hacia él con una sonrisa. Fue un placer, respondió. No le importó que la llamara Mika. Al fin y al cabo, era una Satán, mucho mayor que él. Gracias de nuevo. Entro ahora mismo. Se despidió con la mano y se dirigió a la puerta del aula. Disculpen la interrupción. Soy la hermana mayor de Sona Sikri y estoy aquí para las festividades de hoy. Es un placer conocerlos a todos, anunció, entrando al aula.
Su atuendo de niña mágica inmediatamente atrajo la atención de todos. Después de un momento de silencio atónito, la risa recorrió la sala, no por burla, sino por diversión. Sona, sin embargo, no compartía su diversión. De hecho, el hecho de no haber explotado en el acto era prueba de su notable autocontrol. Miró a su hermana con furia, con ojos casi como dagas. Mika, observando desde fuera, ya podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Esto va a ser bueno, murmuró Mika, tras haber activado su círculo en cuanto Serafall entró en el aula. Su presencia ahora estaba completamente oculta, fundiéndose con el entorno. Estaba allí para observar, no para participar. Dentro del aula, la maestra, después de escuchar la presentación de Serafall y ver la reacción de Sona, cortésmente le ofreció un asiento. Tanto Rías como Sona eran conocidos por sus frecuentes ausencias, a menudo debido a asuntos del diablo. Por lo tanto, sus profesores solían estar al tanto de sus circunstancias particulares. Después de todo, la escuela misma estaba controlada secretamente por los demonios. Mika, observando por la ventana cómo Serafall le sonreía radiante a Sona, quien la ignoraba rotundamente, su sonrisa se ensanchó. Estaba ansioso por ver cómo se desarrollaba esto. Desafortunadamente, era en medio de una clase. No podían conversar. E incluso después de clase, Sona no armaría un escándalo en público. No podría ver el verdadero espectáculo. ¡Qué vergüenza! Y pronto, sonó la campana, señalando el final de la clase y el comienzo del descanso del almuerzo. Siguiendo las instrucciones de Rías, Mika se unió a ellos en el club de investigación oculta. Charlaron, y su tema de conversación actual era la escultura de arcilla de Asia de Issei. Durante la clase de inglés, el profesor les había pedido que crearan esculturas de algo o alguien que admiraran, e Issei, como era de esperar, eligió a Asia, creando una representación increíblemente detallada y precisa. Era prácticamente una figurita. Issei, tienes un talento increíble para la escultura. Podrías hacerte rico vendiéndolas, comentó Mika, examinando la escultura que Rías le había entregado. Deseaba haber tenido esas habilidades en su vida anterior. Fue solo suerte. No sabía que podía hacer esto, dijo Issei, agitando la mano con desdén. ¿Suerte? Cuéntame más, dijo Mika, intrigado. Bueno, Issei dudó, claramente avergonzado por algo. Normalmente, al ver su reacción, cualquiera con un mínimo de conciencia social habría dejado el tema. Sin embargo, después de todo, eran demonios, difíciles de disuadir. Y la inusual reticencia de Issei solo despertó su curiosidad. Suele ser tan comunicativo, ¿qué podría hacerlo tan tímido? Debe ser algo pervertido, dijo Mika, mirando a Rías, Akeno, Kiba, Koneko y Asia, quienes asintieron. ¿Issei, fue algo lascivo? Preguntaron, con los ojos brillando de diversión. Issei, derrotado, finalmente confesó. El maestro nos dijo que esculpiéramos lo que quisiéramos, así que y esculpí a Asia. ¿Te refieres a su cuerpo? Preguntó Mika, mirando la escultura increíblemente detallada. Como era de esperar. Solo una inspiración así podría liberar el verdadero potencial de Issei, dijo Mika, sacudiendo la cabeza, mientras Rías y Akeno reían entre dientes, con Eko poniendo los ojos en blanco. Issei, mortificado, se retiró a un rincón, como si quisiera desaparecer. Se rieron aún más fuerte. Chapter 349. 346. Eccentric Satan's Dinner with Rías Fater. Rías suspiró al ver la fingida inocencia de Mika. Está bien. Vamos a fingir que no lo sabías. No lo sabía. Sí, claro que no. Estaba exasperada. ¿Qué podía hacer? Al fin y al cabo, era su marido. Tenía que consentirlo. En ese momento apareció Sona, acompañada de Serafall, que seguía charlando animadamente. Buenas tardes, Serafall-sama, Sona, los saludó Rías. Oh, es Rías. Saludó Serafall alegremente. Buenas tardes, Rías, añadió Sona. Mika, al verlos, se agachó rápidamente tras Akeno. Presentía que Sona podría preguntarle a Serafall quién la había traído allí. Aunque había profesores y demás personal en la escuela, si ella preguntaba, Serafall, siendo el siscón por excelencia, sin duda se lo diría. Decidió evitar un encuentro potencialmente incómodo. Akeno, cúbreme, susurró Mika, acercando a Kiba y fingiendo estar absorta en una conversación con él. ¿Qué? ¿Es una satán? Lleva un traje de chica mágica.
susurró Issei, recuperado de su trauma anterior, mirando a Serafall desde atrás de Mika y Kiba. Sí. Respondió Mika. Aunque lo reconoció como un traje de chica mágica, no pudo identificar al personaje específico. Después de todo, a diferencia de su vida anterior, no era precisamente un experto en esas cosas. En ese momento llegaron Sirceps y su padre. Al verlos, Mika abandonó sus intentos de ocultarse. De todas formas, no tenía sentido. Se presentaron, y Mika recibió numerosas miradas curiosas, especialmente de Lord Gremory, el padre de Rias, cuya mirada de aprobación parecía sugerir una conversación futura. Aunque no habían hablado mucho, Mika sospechaba que una reunión más formal era inminente. Con Sirceps y su padre presentes, naturalmente se convirtieron en el centro de atención. Buchou susurró Issei, ¿no te parece un poco frívolo ese Satán? Su comportamiento lo desconcertó, su entusiasmo infantil por su personaje de chica mágica. Mika, recordando su propio encuentro con Serafall, asintió con la cabeza. Sus gestos, sus expresiones y parecían sacados de un anime, una actuación exagerada que habría sido increíblemente vergonzosa si no fuera tan atractiva. Bueno, no planeaba mencionar esto, pero los 4 Satans son bastante excéntricos, quizás incluso más que Serafall, susurró Rias. ¿En serio? Issei estaba atónito. Mika, sin embargo, simplemente asintió. Ya lo sospechaba. ¿Te has dado cuenta de lo serias que son Sona y Rias? Quizás sea por sus hermanos, su comportamiento poco convencional podría haberlas obligado a ser más centradas. Akeno rió, y los demás, aunque intentaban reprimir la risa, no pudieron evitar sonreír. Rias los fulminó con la mirada, pero con su hermano y su padre presentes, no pudo disciplinarlos. Su expresión de frustración solo los divirtió aún más. Esa noche, en el apartamento de Mika, Lord Gremory, como Mika había anticipado, se unió a ellos para cenar. Interrogó a Mika extensamente sobre sus antecedentes, su relación con Rias y sus aventuras en otros mundos. Incluso él, un poderoso demonio, se sentía intrigado por tales historias. La curiosidad por lo desconocido no se limita a los humanos. Mika respondió a sus preguntas con paciencia. Aunque era la primera vez que se enfrentaba a semejante escrutinio paterno, era un veterano en situaciones sociales incómodas. Él y Lord Gremory conectaron rápidamente y su conversación fluyó con naturalidad. Después de cenar, se reunieron para ver los vídeos que Sirceps había grabado durante las clases de Rias. Miren todos. Nuestra pequeña Rias tiene que responder una pregunta. Exclamó Sirceps con entusiasmo, narrando su actuación. Mika finalmente fue testigo de primera mano del comportamiento poco convencional que Rias había descrito. Rias, mortificada, se cubrió la cara con las manos. No aguanto más. Mi hermano es un idiota. Huyó de la habitación. Graifia golpeó a Sirceps en la cabeza con su abanico, claramente acostumbrada a disciplinarlo. Parecía que llevaba haciéndolo bastante tiempo. Iré a ver a Rias, dijo Mika, que no quería presenciar su disputa doméstica, y la siguió. La encontró en el balcón exterior, mirando la luna. ¿Te sientes mejor?, preguntó Mika, entregándole una bebida que había cogido del refrigerador al salir. Dio un largo trago a su propia bebida, disfrutando del aire fresco de la noche y de la refrescante bebida. Mucho mejor, después de un poco de aire fresco, respondió Rias, tomando un sorbo. Además, ya estoy acostumbrada a sus travesuras. Es solo que, con mi hermano y mi padre fuera tanto tiempo, no he experimentado esto en años. Eso, y griega. Bueno, que tú y Zenobia también estén ahí, ella le dirigió una mirada juguetona. Últimamente me has estado mirando mucho, comentó Mika, prefiriendo referirse a su expresión, no a sus palabras. Quizás deberías examinar tu propio comportamiento, respondió Rias, su tono sugiriendo que su reciente comportamiento juguetón era la causa de su molestia. Parecía que su lado más travieso se estaba haciendo más evidente. ¿Sería porque ahora era tan poderoso que no encontraba oponentes dignos, lo que lo obligaba a recurrir a esas diversiones insignificantes? De repente, ahí estás. La voz de Sirceps interrumpió sus pensamientos. La expresión de Rias se volvió fría al instante. No había olvidado su anterior provocación. Si hubiera sido más fuerte, habría respondido físicamente. ¿Sigues enfadada, Rias?, preguntó Sirceps, con una sonrisa que se le esfumó al ver su expresión.
Había estado divirtiéndose, bromeando con su hermana pequeña, pero quizás se había pasado un poco. Gracia, sintiendo la incomodidad, le dijo a Rías. No te preocupes, ya he hablado con él. La expresión de Rías se suavizó ligeramente. Sir Zetch, agradecido por la intervención de su esposa, cambió rápidamente de tema. De hecho, tengo algo importante que comentar, algo relacionado con su otro obispo. ¿Te refieres a Gasper? La ira de Rías se desvaneció al instante. Mika sonrió para sus adentros, impresionada por su esfuerzo coordinado. Claramente sabían cómo manejarla. Tal como lo había sospechado antes, la naturaleza frívola de los Satanás había obligado a sus hermanos a volverse más serios. Y Rías, a pesar de sus bromas juguetonas, era, en esencia, un demonio responsable. Inicialmente había rechazado la oferta de Sir Zetch de asistir a la conferencia de padres y maestros, porque no quería que descuidara sus deberes como Satanás y porque no quería ningún trato especial. Ahora, con la sutil intervención de Gracia y Sir Zetch sacando a relucir un asunto importante, su ira anterior se había disipado. Y este asunto importante involucraba a Gasper Blady, su otro obispo. Mika sabía algo sobre él, aunque no se conocían. Lo había conocido por Rías. Después de todo, en su vida anterior, en High School DxD, se había centrado principalmente en Issei, por su genial armadura y los personajes femeninos. No había prestado mucha atención a los demás personajes masculinos. Según Rías, Gasper era mitad humano, mitad vampiro, similar a Barry, quien, como un híbrido mitad humano, mitad demonio, poseía tanto el poder de un demonio como el potencial para manejar un Sacred Gear. Por eso Azazel lo consideraba el emperador dragón blanco más fuerte, y Gasper también poseía un Sacred Gear, uno increíblemente poderoso conocido como Forbidden Valor View, que podía detener el tiempo para cualquier cosa dentro de su línea de visión. Era una habilidad de manipulación del tiempo, y en cualquier mundo, tales poderes eran increíblemente raros y valiosos, especialmente la capacidad de detener el tiempo. Incluso un débil, con este poder, podía derrotar a un oponente mucho más fuerte. Sin embargo, su poder también era su maldición. Gasper no podía controlarlo. Por lo tanto, había sido confinado en una habitación sellada dentro del viejo edificio escolar, y su contacto con el mundo exterior estaba estrictamente limitado. Este confinamiento, sin embargo, le sentaba de maravilla. Después de todo, era un hikikomori, un recluso. Para él, vivir solo en una habitación, con comida y acceso a Internet, era el paraíso. Mika, en su vida anterior, había soñado a menudo con una vida así. Sí, se trata de Gasper. Sir Zetch, al ver que su ira se disipaba, se relajó y dijo: tras tus batallas contra Riser y Cocabiel, los 4 grandes satanes, junto con varios otros demonios de alto rango, han quedado impresionados con tu desempeño. Creemos que ya estás listo para controlar el poder de Gasper. Por lo tanto, su confinamiento ha sido levantado. Puede reincorporarse a tu nobleza. ¡Qué maravilla! El rostro de Rías se iluminó. Por fin he completado mi título nobiliario, con Rías como rey, Akeno como reina, Asia y Gasper como alfiles, Mika y Koneko como torres, Kiba y Zenobia como caballeros, e Issei, su único peón, su nobleza finalmente fue reunida. Chapter 350. 347. Gasper's Return y 6 Trauma. Al día siguiente, después de que todos se hubieran reunido en el club de investigación oculta, Rías anunció el inminente regreso de Gasper. Akeno sonrió, reconociendo esto como una señal del crecimiento de Rías como líder, mientras Kiba y Koneko intercambiaron miradas cómplices. Después de todo, estaban familiarizados con la situación única de Gasper. Solo Issei y Asia, al ser nuevos reclutas, lo desconocían. Zenobia, tras enterarse la noche anterior, como residente del apartamento de Mika, tenía acceso a cierta información antes que los demás, mantuvo una expresión neutral, como si fuera una veterana experimentada, conocedora de tales secretos. Rías, al ver la confusión de Issei y Asia, delegó la explicación a Zenobia, luego condujo al grupo hacia la habitación de Gasper en el primer piso del antiguo edificio de la escuela, su ubicación bastante obvia, gracias al gran cartel de no entrar en la puerta. Entonces, aquí es donde Gasper ha estado, murmuró Issei, reconociendo la habitación. El viejo edificio de la escuela era, después de todo, territorio del club de investigación oculta. A menudo deambulaban por sus pasillos, todas las habitaciones accesibles, excepto esta. Su carácter prohibido la hacía memorable. En efecto.
Es conveniente para repartir comidas. Después de todo, hasta los demonios necesitan comer, explicó Rías. Además, las barreras son inteligentes. Se desactivan por la noche, lo que permite a Gasper moverse libremente dentro del edificio de la vieja escuela, aunque rara vez lo hace. Caminó hacia la puerta y comenzó a desactivar los sellos. ¿Un hikikomori?, preguntó Issei sorprendido. A diferencia de los otaku normales, los hikikomori eran individuos que se retiraban completamente de la sociedad, se negaban a asistir a la escuela o al trabajo, se confinaban en sus hogares, rara vez salían excepto para hacer recados esenciales y evitaban toda interacción social, incluso con sus propias familias. Su único contacto con el mundo exterior solía ser para pedir comida. Y para ser clasificado como hikikomori, este aislamiento autoimpuesto debía durar al menos 6 meses. Así parece, confirmó Rías. Bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, se rió Mika. En efecto. Gasper es bastante reservado. Pero también es uno de los miembros más productivos de la nobleza de Rías, dijo Akeno con una sonrisa, uniéndose a ellos tras terminar los preparativos para la llegada de Gasper. Mientras observaban a Rías desactivar los sellos, Kiba y Koneko comenzaron a quitar las señales de advertencia de la puerta. ¿En serio? ¿El más productivo? ¿Pero cómo? Preguntó Issei, sorprendido. Gasper hace contratos con humanos a través de la computadora. Algunas personas prefieren no reunirse con los demonios en persona. Para esos clientes, usamos métodos alternativos. Y la tasa de conversión en línea de Gasper es una de las más altas entre los nuevos reclutas, explicó Akeno. Issei y Asia quedaron atónitos. No sabían que los diablos podían hacer contratos en línea. Incluso los voladores les parecían extraños, pero esto... Rías y Akeno terminaron de desactivar los sellos. Vamos adentro. Rías abrió la puerta y un grito resonó desde adentro. ¡No! El agudo gemido sobresaltó a todos, excepto a Rías y Mika. Parece que el confinamiento no ha debilitado el ánimo de Gasper. Excelente. Rías y Akeno, con rostros cuidadosamente neutrales, entraron en la habitación, seguidas de Mika, quien estaba bastante interesada en el poder de Gasper. La manipulación del tiempo, después de todo, era una habilidad fascinante. Los sellos se han ido. Ya puedes salir, dijo Akeno con dulzura, con voz tranquilizadora, como si le hablara a un niño. No. No quiero salir. Quiero quedarme aquí. La voz de Gasper se apagó, y sus gritos resonaron en la habitación. Intercambiaron miradas exasperadas. Un hikikomori terminal, comentó Issei, claramente familiarizado con el término. En efecto. Algunos desafíos son únicos, rió Mika. Luego, recordando la verdadera naturaleza de Gasper, se giró hacia Issei con un brillo travieso en los ojos. Issei, esta parece una tarea perfecta para tus talentos. He oído que Gasper es una chica muy guapa. Si logras convencerla de salir de su habitación y curar su timidez, incluso podrías conseguir un nuevo miembro para tu harem. ¿En serio, Mika? Los ojos de Issei se iluminaron. Claro. ¿Cuándo te he mentido? Mika miró al techo con dramatismo. Aunque no conozco a Gasper en persona, sí he visto la foto. Una niña rubia y mona. Seguro que Rías no me daría una foto retocada, ¿verdad? Sacó su teléfono y le mostró a Issei una foto que le había pedido a Rías la noche anterior. Issei, al ver la imagen, vibraba de emoción. Lo haré. La sacaré. Entró corriendo. Kiba y Koneko, que estaban observando con diversión, intercambiaron miradas y se giraron hacia Mika. ¿Estás seguro de que es buena idea, Mika? Preguntó Kiba con un dejo de preocupación en la voz. Conocía el secreto de Gasper. Está bien. Considéralo. Entrenamiento. Evitará que se quede paralizado cada vez que se encuentra con una mujer hermosa, lo que podría llevarlo a una muerte prematura, dijo Mika, guardando su teléfono en el bolsillo. Además, no le mentí. La foto es real. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Un gemido de desesperación resonó en la habitación, sobresaltándolos. Intercambiaron miradas divertidas. Entendieron la razón del grito de Issei. Aruk. ¿Por qué? Issei salió de la habitación y corrió hacia Mika, agarrándolo por los hombros. ¿Por qué, Mika? ¿Por qué qué? No estoy seguro de entenderlo, respondió Mika, fingiendo inocencia. Issei, al ver su confusión aparentemente genuina, se quedó sin palabras por un momento, luego su trauma anterior resurgió. ¿Cómo pudo pasar esto?
Parece una chica tan linda. Se lamentó. ¿Qué pasa? Preguntó Mika, rodeándole el cuello con un brazo, como si intentara consolarlo, aunque sus ojos brillaban divertidos. Él y Gasperi es un chico, confesó Issei, derrotado. Ah, ¿quieres decir que es una trampa? La sorpresa fingida de Mika fue perfecta. Trampa era un término del argot para referirse a un travesti, un chico que se vestía y actuaba como una chica. Era un tropo común en el anime. Lo siento, Issei. Parece que mi información estaba incompleta. No me di cuenta de su verdadero género. Lamento tu trauma. No es tu culpa, Mika. Me engañó su apariencia, dijo Issei, y su ira anterior se desvaneció al comenzar a culparse a sí mismo. Aunque tu entusiasmo influyó, fue mi culpa por no proporcionar información precisa. Ambos cometimos errores, dijo Mika, con una mezcla de consuelo y sutil manipulación. Issei, inicialmente aliviado por la responsabilidad de Mika, empezó a cuestionarse sus propias acciones. Sin embargo, Issei sí, Mika. Issei lo miró confundido. Aunque seas la víctima en esta situación, hiciste una promesa. No nos decepciones faltando a tu palabra. El tono juguetón de Mika se desvaneció, reemplazado por una intensidad seria. Este era su verdadero objetivo. El rostro de Issei palideció y luego se sonrojó al recordar sus promesas anteriores a Gasperi Rías. Cuidarlo, ayudarlo, e incluso otras declaraciones más explícitas que, afortunadamente, su mente había bloqueado. Lo invadió el miedo. ¿Puedo negarme? Preguntó débilmente. Claro que no, dijo Mika con firmeza. Gasper es nuestro superior, un veterano de la nobleza Gremori. Y tú, Issei, representas a los nuevos reclutas. No podemos permitir que piense mal de nosotros. Inventó una excusa, con tal de que Issei le creyera. Y lo hizo. Issei, con los hombros hundidos, regresó a la habitación de Gasper. Su actitud irradiaba un aura de derrota. Mika, viéndolo irse, no pudo evitar sonreír. PFFFT. Ja. Se echó a reír, y los demás se le unieron rápidamente. Bajen la voz. Nos oirá. Ja. Se taparon la boca, ahogando la risa mientras salían del salón del club. Luego, al encontrar un rincón apartado, finalmente dieron rienda suelta a su diversión. La situación de Issei era simplemente demasiado entretenida. Este es y Gasper, anunció Rías tras regresar con él, señalando al chico andrógino que estaba a su lado. Tenía cabello dorado, ojos carmesí y rasgos delicados que parecían los de una muñeca. Con razón Issei se emocionó tanto al ver su foto. Realmente parecía una joven hermosa. Él es mi otro obispo. Antes de su reencarnación, era un híbrido mitad humano, mitad vampiro, y portador de Sacred Gear. Su Sacred Gear es la vista prohibida de valor, que le permite detener el tiempo ante cualquier cosa que vea. Sin embargo, su inmenso poder también es su maldición. No pudo controlarlo y congeló accidentalmente todo lo que miraba. Por eso fue sellado. Ese confinamiento fue por su propia seguridad y la nuestra. Rías explicó, y los demás, al escuchar esto, asintieron, entendiendo finalmente la razón del aislamiento de Gasper. ¿Detener el tiempo? Eso es prácticamente un truco. Exclamó Issei, envidioso. Él también anhelaba esa habilidad. Al fin y al cabo, era un poder clásico en ciertos géneros de entretenimiento. No sabía que existiera, y mucho menos que estuviera tan cerca de él. Tu Ghost y el Divide de Bali también son increíblemente poderosos, respondió Rías, sin impresionarse por su asombro. No creo que Issei envidie sus aplicaciones de combate, dijo Mika con una sonrisa, reclinándose contra el sofá. Los demás entendieron al instante. Cuando se trataba de Issei, cualquier mención de habilidades únicas usualmente tenía implicaciones poco convencionales. Todos lo miraron con distintos grados de diversión y disgusto. No. No es así. Protestó Issei, cubriéndose la cara con las manos.